página de Estudiantes por la Libertad y de Foro Liberal Iqueño. Ahorita compartimos el link. Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas noches con todos los que nos siguen a través de las distintas páginas. Mi nombre es Joey Rosales, coordinador de Estudiantes por la Libertad Perú, que junto con Raúl Bravo Sender, fundador del Foro Liberal Iqueño, estamos sacando adelante este programa que se llama El Manifiesto Dominical. En esta edición vamos a tocar el tema de la paridad y alternancia. Y para ello tenemos a 3 invitadas que nos van a poder dar su opinión, su perspectiva, incluso también explicarnos un poco de qué va esto de la paridad y alternancia. Me es grato poder presentarlas. Primero tenemos a Andrea Narváez. Ella estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Agraria de La Molina. También cursa la carrera de Derecho en la Universidad Continental, diplomado en Liderazgo y Políticas Públicas en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. Fue parte del programa de Relaciones Internacionales en la UCIL, diplomado en Marketing Político en la Fundación San Marcos, becaria en la Fundación Hans Siedel y Fundación Friedrich Naumann, columnista en el portal político de Montonero y conductora del programa Economía y Libertad en Diario Expreso. Luego seguimos Milagros Salinas Atencio. Ella es peruana, es vicepresidenta y cofundadora de Jóvenes del Milenio, cofundadora en Mujer Rumbo al Bicentenario, parte de la familia de la Organización Democrática Mundial, es administradora de negocios internacionales de profesión, está cursando una maestría en dirección estratégica becada por Funiver y bueno, tiene diplomados en gestión pública. Finalmente, Alison Vega Pachas, ella es activista social y política, lucha activa por la igualdad de derechos, el respeto por los derechos humanos y los estados democráticos, participa como ponente en diferentes espacios a nivel nacional e internacional en temas sociales, académicos, fundadora de la Organización Mundial de Estudio Infantil, directora nacional de la Organización Democrática Mundial Perú, fue directora nacional de Familia y Derechos Humanos de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, es embajadora en el Perú de la Red de Mujeres Emprendedoras, Constructoras de Paz Latinoamérica, creada en Colombia. Bien, bueno, bienvenidas y muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos es muy grato poder recibir a 3 representantes, ¿no? Que también hacen activismo, defienden ideas, principios como la democracia, ¿no? Y la libertad. Ahora voy a cederle la palabra a Raúl, ¿no? Para iniciar ya con las entrevistas. Adelante, Raúl. Bien, muchas gracias, Joel. A nombre del Foro Liberal Iqueño, de Construyendo Libertad y de Estudiantes por la Libertad Perú, queremos agradecer muy gentilmente a nuestras invitadas de esta tarde, ¿verdad? Eh, ya Joel las ha presentado, ¿verdad? Andrea Narváez, Milagros Salinas y Alison Vega. Eh, Tres líderes que desde sus distintos campos de acción vienen promoviendo, ¿verdad?, las ideas de la democracia, la tolerancia y, ¿por qué no?, también desde sus ámbitos profesionales, de una u otra manera, el feminismo, aunque claro, ya ellas nos explicarán seguramente qué posición han adoptado y yo creo que conjuntamente con Joel, ¿no?, y estas 3 organizaciones que venimos promoviendo los domingos el programa El Manifiesto Dominical, este espacio se invita para promover las ideas de la tolerancia. Y bueno, el día de hoy ya Joel lo ha precisado, vamos a tocar un tema que en los últimos años viene despertando el interés de la sociedad, de la comunidad, de los activistas, de las activistas, y por qué no, también la polémica, ¿verdad? Entonces, para ello hemos creído conveniente invitar a 3 grandes líderes de estos temas y vamos a escuchar precisamente sus apreciaciones en torno al tema que nos convoca en esta tarde. Vamos a iniciar con Andrea Narváez, luego continuaremos con Milagros Salinas y finalmente concluiremos con Alison Vega. Bueno, en ese sentido, Andrea, tú eres una comunicadora, inclusive conduces un programa, te vemos muy activamente en distintos eventos, has polemizado inclusive en torno a este tema.
¿cuál es tu apreciación en torno a este tema de la paridad, de la alternancia? Se sostiene que por la sola condición de mujeres, las mujeres deben ocupar cargos, que la ley debe promover en las mujeres la participación, ¿verdad? La participación democrática. Inclusive han surgido algunas propuestas de las cuotas de género en los partidos, que ya tengan asegurado un porcentaje, la alternancia también en los distintos espacios públicos, Congreso de la República, gobiernos regionales, gobiernos locales, inclusive hasta esto se ha trasladado al ámbito de la sociedad civil, ¿no? Les comento, inclusive hace unos días tuve una clase de un curso y planteaban la posibilidad de que dentro de los tribunales se asegure la presencia de al menos una mujer dentro de los tribunales, ¿verdad? ¿Cuál es tu apreciación en torno a este tema? Te escuchamos, Andrea. Me parece que quieres compartir también algunas imágenes. Sí, chicos, felicitarlos a cada uno de ustedes por ese trabajo que están haciendo en los espacios, ¿no? También los he visto muy activos, sobre todo en esta cuarentena, que hemos estado difundiendo ciertas ideas y me parece excelente poder exponer diversos puntos de vista, ¿no? Diversas perspectivas con respecto en una materia específica, lo que es el feminismo, la cuota de género, todo el tema de políticas de género con respecto a la mujer. Personalmente tengo una apreciación muy distinta, que también la voy a exponer. Y bueno, sí he preparado unas diapositivas en las cuales vamos a partir desde un inicio, ¿no? Cómo surge todo este tema, cómo del activismo político pasa a hacer leyes, ¿no? Cómo pasa a integrar dentro del espectro político, que no solamente se queden ideas, sino que esto también pasa directo a las políticas públicas. Pero para que este tránsito se dé, hay un proceso largo. Entonces, quisiera compartir lo que he preparado para que puedan comprenderlo mejor. A ver si puedo compartirlo, Joel, ¿me avisas? ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿Están viendo en pantalla? Sí, muy bien. Como les decía, ¿no? Para llegar a las cuotas de género, a las políticas de género y todo el tema, tenemos que entender cómo se da esto, ¿no? O sea, no es que de un momento a otro se le ocurra al gobierno, al Estado, a los congresistas aplicar ciertas ideas, sino que esto se basa, ¿no? Tiene un trasfondo, tiene un trabajo previo. Entonces, no es una cosa de un año, 2 años, sino que son ideas que han estado forjándose en la sociedad durante mucho tiempo, probablemente una década o más, ¿no? Ahora, con respecto al feminismo, sabemos que hace muchísimo tiempo, hace décadas atrás, en el Perú surgen estas ideas, ¿no? Al inicio se pedía el voto de la mujer, incluirla dentro del sistema educativo, en fin, cosas muy razonables, puntos muy razonables para esos tiempos, ¿no? Pero ya últimamente hemos visto, pues, que nos estamos desligando de la parte central, ¿no? Pidiendo, para mí, privilegios que no tienen nada que ver con derechos, porque lo que necesitamos es libertad, y la libertad ya la tenemos. Entonces vamos a explicar más o menos cómo va surgiendo esto, ¿no? Voy a hacer un pequeño repaso de los movimientos activistas y todo lo que han estado surgiendo en estos últimos tiempos. Título de los movimientos políticos a las leyes, ley, paridad y alternancia, que lo vamos a ver al final. Y bueno, tenemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es el activismo político? Y defino, el activismo político es una herramienta poderosa de transformación social que ejerce presión para la aplicación de políticas públicas. En este caso vamos a estudiar las políticas públicas de género, especialmente las cuotas de género que se han dado hoy en día con la ley de paridad y alternancia. Vemos distintas fotografías, ¿no? Que en el mundo últimamente estas mujeres se han estado organizando, hay distintos movimientos, distintas activistas que han estado con una presentación bastante férrea, ¿no? Ya hemos visto en la calle con bastante movimiento, dinamismo, muy organizadas, porque hay un aparato muy organizado detrás de todo esto. También lo vemos en los movimientos políticos con respecto a ideas de agro, no a la mina, estos grupos que también surgen dentro
en otras ciudades, ¿no? En el interior del país. Y bueno, la típica organización o el movimiento social feminista más grande del mundo, que es este feminismo pro aborto, ¿no? Si ustedes ven bien, todas están casi uniformadas, utilizan un símbolo que las identifica a todas. Es un colectivo muy poderoso, ¿no? Estas políticas de estos movimientos, este activismo político de estos movimientos son muy fuertes que ejercen presión social y que luego esta presión social se ejerce sobre las políticas públicas y es así donde llega a aterrizar todas estas ideas. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿todas las políticas públicas que se adoptan parte de un razonamiento lógico o son simplemente una ideología, ¿no? Algo que se le ocurre a alguien que le parece una bonita idea, pero en la realidad tal vez no sirve, no funciona? Recordemos a Antonio Gramsci, que él decía, ¿no? La conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Primero hay que conquistar la cultura y luego conquistamos el ámbito político. Y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios, ¿no? De comunicación, expresión, y también en los sectores universitarios, que en los últimos años ha tenido, pues, mayor relevancia, ¿no? Sobre todo en las universidades, en los jóvenes, donde estas ideas escalan muy fuerte. La palabra activismo comenzó a usarse en Alemania al término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para describir el compromiso militante asumido por algunos intelectuales con transformación política, ¿no? Siempre llamaban a estos intelectuales para que puedan colaborar con esas transformaciones políticas de esos tiempos que se pedían, se requerían para ese contexto histórico. Aquella acción colectiva que rompe con los límites de compatibilidad del sistema y obliga a una reorganización del poder, decía Albert Menducci, que es otro autor que ha estudiado bastante estos temas de movimientos políticos o los activistas. William Gibson estudió 53 organizaciones de movimientos sociales entre 1800 y 1945, ¿no? Todos esos grupos sociales, esos movimientos que han estado activando entre esos años. Y llegó a las siguientes conclusiones, que las organizaciones que intentan desplazar a un actor de poder casi nunca tienen éxito. La violencia a un movimiento es síntoma de éxito, no una causa, y justamente lo he resultado de color verde porque tiene que ver mucho con los movimientos feministas de estos últimos tiempos. Los hemos visto creando mucha violencia en las calles, incluso pintando, destruyendo iglesias, que tal vez no pueden compartir esta doctrina cristiana, ¿no? Pero lo que tal vez se pide es mayor respeto. En fin. Mientras tengan mayor organización y sea burocrática, tienen más probabilidades de tener éxito, pero también tienen más probabilidades de ser cooptadas por la élite gobernante. También lo he resaltado en verde, ¿por qué? Porque justamente hemos visto que estas organizaciones que promueven las cuotas de género, la ley de paridad y alternancia, están muy organizadas. Hay una burocracia muy organizada detrás de todo esto, hay mucho financiamiento que no lo pueden negar. Ahora, las militantes o las simples activistas de las estructuras más bajas tal vez no saben, ¿no? Pero las que están arriba, las que mueven todo ese tema, las cabezas, saben muy bien que hay financiamiento de por medio. Entonces, no es amor al chancho, sino tal vez a los chicharrones, como se podría decir popularmente, ¿no? Estas tienen más probabilidades de tener éxito, pero también tienen más probabilidades de ser cooptadas por la élite gobernante. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el gobierno trata de acercarlas porque como nuclean a muchos otros movimientos, mucha gente, mucha masa, entonces el gobierno de turno también las necesita de cerca, ¿no? Entonces hacen un lobby, un negociado, dice, oye, tú nos apoyas con toda tu gente y nosotros a cambio te apoyamos con lo que quieres pedir, ¿no? Tal vez en ciertas leyes que tú quieres implementar y todo eso. Y aparentemente podría ser positivo, pero qué tan beneficioso puede ser lo que ellas proponen, ¿no? En esta agenda feminista moderna o el neofeminismo que varía mucho con el feminismo primigenio, ese feminismo sufragista o liberal. Y otro también concluye que las organizaciones que emergen en tiempos de calma tienen mayores éxitos durante épocas de turbulencia. Ahora, todo activismo de un movimiento persigue un cambio político, cultural y social.
justamente las cuotas de género, la paridad y alternancia, son parte de ese cambio político que se ha buscado durante muchísimos años. No es una cosa que surgió de un momento a otro. Esta ley de paridad y alternancia no se ha elegido, se ha designado de un momento a otro, sino que detrás de todo esto hay muchísimos movimientos que han estado pendientes, ¿no? Han estado presionando. Aquí tenemos una foto en la cual puede describir exactamente lo que dice nuestra clase, ¿no? Todo activismo de un movimiento persigue un cambio político, cultural y social, y justamente aquí vemos un cambio cultural, como ya esta moda, entre comillas, o esta ideología ha impregnado muy fuerte en las universidades. Vemos acá, no decidimos bien si son escolares o en época universitaria, pero sabemos que son alumnos que están tomando clases y que todos llevan el símbolo del pañuelo verde, ¿no? También las vemos aquí marchando, muy bien organizadas, con otros matices, ¿no? Se podría decir llevando pues estas, estos tambores, estas cosas que acompañan sus marchas, ¿no? Y aquí vemos en España, ¿no? Los derechos sin barreras, feministas sin fronteras, ¿no? También muy bien organizadas. Ahora, hay que hacer una diferencia entre el hard power y el soft power, ¿no? Justamente los movimientos políticos no necesariamente son partidos políticos, sino que a veces trabajan paralelamente con los partidos políticos o tienen una actuación más independiente, pero siempre buscando el poder. Es decir, que tal vez ellas no tienen nada que ver, que son simples personas que están haciendo un activismo, no, o sea, detrás de todo eso siempre hay un objetivo. Vamos a escribir así muy rápido. El soft power está basado en el neuromarketing, hay el hard power que es basada en la publicidad, y vemos que una es directa, la otra es indirecta, una apela a la racionalidad, la otra apela a las emociones, presenta las propuestas del candidato como las mejores, eso es en el caso del hard power. En el soft power muestra un estilo de vida asociado a ideas que representan. Tiene mucho que ver con este grupo, ¿no? Todas visten casi igual, utilizan los mismos símbolos, sus propuestas que ellas hacen en los medios tienen mucha emoción, ¿no? Utilizan incluso circunstancias de terceros para mostrar beneficios de la idea, no minimizan la debilidad, las asocian a sentimientos comunes con la comunidad, buscan empatía, no muestran sus intenciones, hacen que broten naturalmente, se conviertan en noticias y adquieren relevancia, ¿no? Mientras que en el hard power utilizan las fortalezas del candidato como para mostrarlas a la población, intentan minimizar sus debilidades, es explícita y rápidamente sus intenciones, basa su campaña en eslogan y logos de sugerente adherencia. Y justamente los movimientos políticos, todo este activismo pertenece al soft power, que luego van a impregnar dentro de los partidos políticos o trabajar con los núcleos dentro del Parlamento para poder lograr estas leyes. ¿Cuál es la estrategia de estos movimientos políticos, ¿no? Estos movimientos sociales, que no necesariamente son partidos, ojo, que hacen, alertan, educan, inspiran, involucran al público en general, y luego reclutan, involucran a más movimientos sociales, a muchas más personas, pero a la vez ejercen presión en el poder de turno, ¿no? A la vez que el público general ya adoctrinado, ya entendiendo estas ideas, comprendiendo todo esto, también ejerce presión al poder de turno, y es ahí donde se va cocinando estas ideas para que pronto puedan ser leyes. Acá tenemos las 4 formas de las activistas, ¿no? Primero está la rebelde, es aquella, no sé si ustedes han logrado ver, la que se desnuda, la que muestra los senos, ¿no? Siempre la que tiene que hacer un acto rupturista, lo que llama la atención, ¿no? Y una vez que estas activistas rebeldes salen a la palestra, llaman la atención de los medios, automáticamente pues son escondidas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y aparece la activista ciudadana. Esta ciudadana se disculpa y dice, bueno, sí, en todo caso, disculpen por estas actitudes de mis compañeras, pero bueno, nosotros estamos presentando estas ideas. Entonces, lo primero que hacen es captar la atención del público, luego salen de foco, aparece la activista ciudadana que es mucho más tranquila, más, más pasivo al asunto, y de pronto ya salen las activistas reformadoras, son aquellas que manejan leyes, manejan todo el tema, están muy bien documentadas para poder tomar estas ideas y conectarlas dentro del tema legal, ¿no? Hacen muchísimo activismo ya en medios, porque como ya han captado la atención, entonces se les hace mucho más fácil. Después
después, cuando se logra la aprobación en el Parlamento, aparece la agente de cambio, ¿no? Las activistas agentes de cambio son aquellas que ya van a dar charlas a las instituciones. No sé si ustedes han visto que hay enfoque de género hasta en el ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. Los temas científicos tal vez muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué tienen que ver con un enfoque de género? Pero por ahí tratan de enlazar todo para que pueda aprobarse este tipo de cosas, y además van ganando espacio y se les paga, ¿no? Estas consultorías cobran carísimo, entonces hay un negocio detrás de todo esto. Tenemos a las 4 activistas, que no lo olvido, son del mismo movimiento, son el grupo de las rebeldes, el grupo de las ciudadanas, el grupo de las reformadoras y el grupo de la gente de cambio. Ahora, el feminismo en el Perú. Tenemos muchos personajes muy interesantes, vamos a entender cómo surge todo esto. La precursora del feminismo en Perú en 1911 es María Jesús Alvarado. Se pronunció su primera conferencia sobre el feminismo en la Sociedad Geográfica de Lima, y en ella revisó la historia de las mujeres desde la prehistoria hasta las indígenas de México y Perú, introduciendo conceptos nuevos para la sociedad peruana como la tiranía del patriarcado. Vemos que esa frase o esa palabra del tema del patriarcado también está muy, muy impregnada en la historia del feminismo peruano, ¿no? Probablemente María Jesús Alvarado tenía mucha influencia de las feministas extranjeras, que ya en esos tiempos llega a nuestro país. ¿Qué es lo que dice María Jesús Alvarado en 1911? ¿No? La frase más conocida de ella es: parece que tácitamente los hombres de todos los pueblos hubiesen acordado en su soberbio egoísmo oprimir cruelmente a la mujer, negándole los bienes sublimes de la libertad y de la ciencia. Es una perspectiva de María Jesús en aquellos tiempos. Y nuevamente hace referencia pues, a ese patriarcado opresor, ¿no? Que oprime a las mujeres. Luego tenemos a Magda Portales, otro personaje interesante también dentro de la historia de este feminismo peruano, pero al parecer Magda Portal no es tan radical como estas feministas de la izquierda, mucho más comunistas o marxistas, ¿no? Más conocidas. Magda Portal en este caso es aprista, ¿no? Incluso ella funda el partido aprista, es cofundadora junto a Aya La Torre y otros más. Magda Portal fue poeta, dirigente política, cofundadora del partido aprista, fue secretaria nacional de Asuntos Femeninos del APRA, ¿no? Hola, Andrea, 3 minutos para ir concluyendo, por favor. Ya, Freddy, ok. Inaugura clínicas médicas y otros, y además vemos bastante actuación en esos tiempos. Ahora, hay una frase que dice: nuestras luchas no está basada en el sexo, sino es una lucha que deja para las feministas, luchando para la justicia para todos, porque si la justicia viene para nuestros compañeros varones, vendrá también para los hijos y para ellas, ¿no? Vemos acá una figura de las feministas antiguas, las feministas modernas, y bien, entramos a la ley de alternancia ya para ir cerrando. Esta ley fue aprobada, ¿no? Con 111 votos a favor. En los artículos se modifica el artículo 104, el 116 de la ley 26859. ¿Qué es lo que nos dice, ¿no? Según el texto aprobado, los candidatos a la presidencia de la República y vicepresidencia de la República deben incluir por lo menos a una mujer y a un hombre en su conformación, ubicados intercaladamente de la siguiente forma, ¿no? Una mujer, un hombre, una mujer y otros. Bien, acá justo quiero aterrizar, puntualizar esta parte. Pide, ¿no?, que hay un 50% de mujeres o de hombres ubicados intercaladamente de la siguiente forma: mujer, hombre, o una mujer u hombre. A ver, los candidatos que obtengan la mayor votación ocupan los primeros lugares, pero una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos de un mismo sexo, se continúa con el candidato del sexo opuesto que se requiera para cumplir con la cuota mínima. Los candidatos que por cualquier motivo no puedan integrar la lista deben ser reemplazados por otro candidato del mismo sexo para que se asegure la paridad de alternancia. Vemos un escenario 1, un ejemplo para darnos cuenta de este error tan grave, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una lista de 20 precandidatos, 12 varones obtienen una votación mayoritaria, ¿qué es lo que pasa? Se eligen a los 10 primeros y se dejan 2 varones de lado. Al dejar esos 2 varones de lado que han tenido mayor votación que el otro grupo de mujeres, pasan a ser desplazados y el resto de espacios es completado por las otras mujeres. En un escenario distinto, si hay mayor cantidad de mujeres elegidas, solamente se escoge el 50%, y si, por ejemplo, de 20 candidatos, 14 mujeres han optado mayor votación, hay solo 10 mujeres que son consideradas en la lista, pero hay 4 mujeres desplazadas, por más que hayan tenido
más votación que los varones. ¿Acaso esto no es una discriminación? Es la pregunta que la dejo abierta, ¿no? Los resultados óptimos de las políticas públicas se determinan por las condiciones biológicas o por la capacidad del individuo, ¿no? Sea hombre o mujer, lo que importa son resultados positivos para la población. Las ideas ginocéntricas están de moda. Sus defensores creen que al enfocarse solo en la mujer se solucionaría gran parte de los problemas sociales. Falacias de la ley de paridad y alternancia no solo prioriza las características biológicas por encima del mérito y la capacidad, sino que además atenta contra el orden espontáneo que consiste en la combinación libre de personas interesadas en cumplir sus objetivos personales. Tenemos a Proudhon, la libertad no es la hija sino la madre del orden. Necesitamos libertad para que haya elección, no imposición a través de leyes. Justamente todo proceso de elecciones partidarias se basa en la participación libre de todos los ciudadanos, tanto de hombres como de mujeres, sin restricción, discriminación o prohibición alguna, engendrando un orden como producto de la libre mezcla de los agentes políticos. Pretender forzar la paridad es contradecir la realidad de los hechos, tal como lo define la teoría general de los sistemas, que estudia los principios, interrelaciones y patrones de comportamiento en los diversos sistemas debido a que cada cual presenta dinamismos distintos. En el caso específico de los sistemas políticos se muestra un comportamiento particular a nivel global, sobre todo en países donde se ejerce el mecanismo democrático. Se observa que la participación masculina es mayor a la de las mujeres. Un ejemplo claro que demuestra este fenómeno se da al momento de armar las listas de candidatos. Siempre vemos que la postulación del sector femenino es menor, y cuando la pretenden cubrir con otras cuotas, tienen que estar preocupándose en buscar a la hija, a la esposa, a la vecina de los dirigentes, o algún conocido que recomiende a una mujer para cubrir el espacio, porque de manera contraria las listas no procede y se quedan totalmente anulados. Si nos cruzamos en un hipotético escenario en el cual exista una mayor postulación de cuadros femeninos, ¿qué pasaría con las mujeres restantes que no logren estar dentro del 50% de la lista? ¿Las dejamos afuera por el simple hecho de no tener con quién alternar? Y bueno, conclusión, la ley de paridad y alternancia es una burla absoluta a la capacidad de todas las mujeres, ¿no? No necesitamos leyes para exigir la participación política femenina porque basta que las mujeres compitamos en igualdad de condiciones. En vez de forzar la composición paritaria de las listas, se debe incentivar la participación política de las mujeres a través de las escuelas de formación política, pero no obligar a los partidos políticos a armar listas manipuladoras y que van en contra de la naturaleza espontánea de los hechos. La paridad y alternancia es una moda atrevida contra la lógica, mofa atrevida contra la lógica, y no representa un avance sino un retroceso porque glorifica y pondera la mediocridad más no la meritocracia. Eso sería todo. Muy bien. Te agradecemos, Andrea, por tus opiniones. Entendemos que en todo caso tú te inclinarías más por una posición en la cual las mujeres se ganen las cosas por su mérito en vez de estar recurriendo a la ley para generar esta serie de cuotas. Es lo que entendemos de tu participación. No sé si de repente Joel quisiera realizarle alguna pregunta, Andrea. Joel, te dejo en el uso de la palabra. Sí, gracias, Raúl. Andrea, me interesó bastante tu posición. Partiste primero por caracterizar un poco el contexto que estaría dándose para que se gesten ese tipo de políticas, ¿no? Que hay una especie de ideologización, ¿no? Lo cual ya sí lo vengo escuchando. En realidad, claro, sería también una hipótesis, ¿no? Que existe esto y que no solo se expresa en eso de las cuotas a nivel parlamentario, ¿no? También en otros ámbitos, como el laboral, por ejemplo. También dijiste algo muy importante que creo que es el concepto de discriminación, ¿no? Dilucidar si es que de verdad existe discriminación. Yo sobre eso te preguntaría, ¿tú consideras que a través de este tipo de cuotas, ¿no? Como es para la representación parlamentaria, se llegaría a combatir realmente la discriminación? Eh, y otra pregunta más, respecto también a la finalidad que tienen nuestros representantes en el Parlamento, ¿no? Que justamente suena redundante, pero es representarnos. Eh, ¿Qué opinas sobre esto? O sea, que los representantes sean elegidos, pues justamente no por tanto el mérito en cuanto de repente a que sus ideas triunfen en la contienda electoral, sino que justamente por ese tipo de limitantes, como lo has ejemplificado en la última parte, lleguen a triunfar personas no necesariamente, ¿no? Por el mérito en cuanto a la difusión de ideas, ¿no? Sino por otras características
como el género, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿no? Que nos dejes una reflexión al respecto. Bien, sí, justamente, ¿no? La verdad es que eso no soluciona los problemas porque ¿de qué te sirve elegir a mujeres si realmente no están preparadas en el tema, ¿no? Lo mismo con los hombres, o sea, si vas a pedir un 50% de mujeres y 50% de hombres, ¿cómo tú garantizas que realmente estas personas van a ser eficientes dentro de la cancha política, ¿no? Además, como tú bien lo mencionas, detrás de todo eso también hay un lobby político, o sea, no es una cosa que de un momento a otro surge, como ya lo hemos estado explicando. Y bueno, nos cruzamos con ciertos aspectos en los cuales vamos viendo que esta ley de paridad de alternancia no va a asegurar, como ya te decía, ¿no? Resultados eficientes. Además, porque hay mucha intervención del Estado. ¿Por qué el Estado tendría que intervenir tanto para que tenga que obligar el 50% de mujeres, 50% de varones? Y si esto se da en el Estado, también le van a obligar a los sectores privados a contratar 50% de mujeres y 50% de varones solamente para luchar contra ese fantasma del patriarcado, ¿no? Entonces vemos que también aquí la intervención estatal influye mucho. Lo que se tiene que pedir es mayor libertad para que tanto hombres y mujeres puedan participar. Ahora, decir que no existe discriminación, claro que la hay, no solamente a las mujeres, también a los varones, porque vemos que dentro del grupo de varones siempre van a elegir a quienes tienen mayor capacidad económica para cubrir los gastos de su candidatura. O sea, no es que solamente las mujeres, ¿no? Pero también hay el caso que hay algunas mujeres que consiguen muy buenos números dentro de las listas de candidatos porque las relacionan con los dirigentes políticos. Entonces, hay muchos casos que se dan, o sea, otros podrían decir, oye, los están privilegiando, ¿no? Por el simple hecho de que es mujer, les están dando un número mayor para que tengan mayor acceso. Y bueno, son tantas cosas que se discuten. Yo particularmente creo que lo mejor que se debe hacer es tomar como requisito básico la meritocracia. No importa si son hombres o si son mujeres, lo que importa es que esta gente demuestre capacidad para que al final, cuando llega a este escenario político, sus resultados sean óptimos y muy eficientes. Una pregunta. Si no es a través de este tipo de cuotas o políticas como la paridad de alternancia, ¿cómo se podría entonces generar, ¿no?, que más mujeres participen? Te cuento, a ver, hace mucho tiempo atrás yo también he estado participando dentro de estas listas, armando listas, convocando gente, ¿no? En algún movimiento, en un partido político, y siempre observábamos que la mayor cantidad de participantes eran varones. Entonces, no porque discriminábamos a las mujeres, sino que era un hecho espontáneo que se daba, ¿no? Simplemente unas mujeres cuando les ofrecían, que no, mira, yo por ahora no lo quiero. Pero ha pasado el tiempo y también he observado que en los últimos años la participación política de la mujer se ha estado incrementando. Entonces, aquí no ha habido leyes, no ha habido nada, sino que esto se ha dado de manera espontánea. Y justamente para promover mayor participación política de las mujeres necesitamos promoción a través de las escuelas políticas de cada partido, ¿no? Entonces, no necesitas una ley que venga y te imponga, oye, tienes que poner 50 aquí, 50 acá. No, yo creo que no. Yo creo que la promoción está a nivel interno en la sociedad. Y, bueno, las mujeres tienen toda la libertad de participar. Nadie las prohíbe, nadie las discrimina. Y si alguien está atentando contra eso, hay que denunciarlo públicamente, ¿no? Tampoco podemos callar, porque decir que no existe es mentira. Debe haber discriminación en algún momento, pero las mujeres no deben callar. Pero no necesitamos al Estado que te imponga, ¿no? Porque como ya hemos visto, dejamos a personas que han tenido mayor votación solamente para completar la lista con el sexo opuesto, ¿no? Entonces, ese no tendría nada que ver, la meritocracia quedaría de un lado y estaría primando la mediocridad. Gracias, Andrea, por tus respuestas. Nada, le deseo la palabra a Raúl para continuar con las entrevistas. Muy bien, muchas gracias, Joel. Vamos a seguir también en esta ocasión con Milagros Salinas, de Jóvenes por el Milenio. Milagros, tú coordinas con jóvenes y mujeres, bueno, también en esta organización de la cual eres líder, como es Jóvenes por el Milenio. ¿Cuál es tu impresión sobre todo esto? Se dice, se argumenta que las mujeres y bueno, también los jóvenes están en una condición de inferioridad, que no tienen muchas oportunidades,
y que más bien por el contrario, precisamente a través de las leyes, hay que garantizar que de una u otra manera tengan la posibilidad de poder participar en los temas de interés público, en las listas a candidatos. Inclusive todo esto se ha trasladado al sector privado, en la empresa, en las empresas o en las instituciones públicas. Se viene promoviendo la participación de la mujer. ¿Tú consideras que es necesario esto o que más bien las mujeres y bueno, también de una u otra manera los jóvenes pueden ganarse las cosas por sí mismos? O hay, como dicen, darles un empujoncito, como quien dice, darles la mano, la posibilidad, dado que estamos en una situación de desigualdad, de inequidad de oportunidades. ¿Cuál es tu impresión de todo esto, Milagros? Hola, muy buenas tardes a todos. Felicitaciones, chicos, por este evento. Felicitaciones a mis compañeras por estar aquí y dedicar un tiempo a este tema tan importante. Mira, mi postura es un poquito, no sé cómo decirlo, contradice tanto a ambas al sí y al no, porque de hecho el colocar la paridad y alternancia es un ascensor feminista, entiéndase una medida establecida ante una plataforma no llana para las situaciones de, en este caso específico, dos géneros. Sin embargo, yo creo que no es una medida que se ha tomado de la manera más asertiva. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos que me gustaría tocar pauta por pauta. El primero es que el año pasado hice una investigación previo a que aprobaran esta ley y encontré algo muy curioso, que en la ONPE se registraba que de los 130 congresistas que habían antes de la disolución de este congreso, entiéndase, el 27.7% de representación era de mujeres. Qué curioso que justo el 30% que la cuota establece. Comencé a indagar un poco más y encontré que hasta el 2018 en el Jurado Nacional de Elecciones, el 48% de afiliadas ya eran mujeres, lo que significa que había una representación del 50% de mujeres en los partidos políticos. Sin embargo, las autoridades elegidas correspondían exactamente a casi el 30%, que era lo que la ley obligaba, por así decirlo, que también eso se considera un ascensor feminista, o bueno, una medida afirmativa, ascensor feminista, hay varios términos, que es para, como quien dice, darles ese empujoncito, como tú le llamas, a este sector poblacional. Sin embargo, vamos a ver unas cuantas falacias y también en resultados, porque como le comenté a Raúl hace unas semanas, yo tuve que cambiar el tema de mi tesis porque, bueno, ahorita les explico. La primera falacia que encontré es que las mujeres históricamente no estaban interesadas en política, y eso es falso. De hecho, la política acá en Perú se divide en tres periodos, según el autor Vareiro y Soto, que publicó en el 2015. El primero fue el sufragista de 1929 hasta 1961, en el cual se dio el discurso de María Jesús Alvarado en 1911 sobre el feminismo, que marcó un hito para el tema de la evolución feminista. Ella mencionaba justamente que la reivindicación de los derechos femeninos, porque evidentemente las leyes no favorecían la participación de la mujer en ningún aspecto, por el contrario, las restringían, empezando por el derecho al voto, que no teníamos, que fue una lucha constante. Además de ello, también estaba que solamente en un tiempo podían votar las mujeres que eran o casadas o mayores de 21 años bajo ciertos cánones básicos como estudios superiores, mientras, bueno, al menos básicos, mientras que los hombres podían votar aún siendo analfabetos, lo cual es un poco absurdo. Luego ya con Zoila Aurora Cáceres en 1932 fue el primer debate parlamentario en la Asamblea Constituyente, así que igual Magda Portal, entre otras mujeres más, que se plantearon tres posturas, la del Partido Descentralista en contra del sufragio femenino, el del APRA con el sufragio restringido o calificado y el de la Unión Revolucionaria con el voto irrestricto y amplio. Mientras que el Partido Socialista estaba distribuido en las tres posturas. Algo un poco curioso. Como no se llegaba a un consenso, el senador Manuel Arévalo presentó la opción de que las mujeres mayores de 20 años, justo lo que mencionaba, casadas y pues, o las que lo estuvieron y las madres de familia podían. Se aprobó el voto municipal y se reconoció recién en 1933. Estamos en el año 2020, no estamos hablando de mucha diferencia de años. Esto significa que hay un tema de vejación cultural. No es que la mujer diga, ay no, yo no quiero, le cedo el paso a otro. No, no va tanto por ahí. Es un tema que está arraigado en nuestra cultura, en el que a las mujeres desde esta época, como lo puedes evidenciar con leyes, se les ponía como que más pasos que tenían que seguir que un hombre estándar. Y el líder siempre era un hombre y la mujer siempre estaba detrás. De ahí siempre dicen, ¿no?, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y pues no estás detrás, estás al costado o estás ahí. Pero eso lo sabemos hoy, detrás de todo el trabajo que se ha hecho durante años.
Las mujeres no pudieron ejercer su voto hasta 1963. Estamos hablando de una diferencia mínima de años en la historia. Y pues se llevaron por primera vez las elecciones municipales directas con el gobierno de Belaúnde Terry. Antes de ello se designaba, no se elegía. Y pues bueno, pues no, recién ahí fue que las mujeres podíamos ser electas. Sin embargo, hubo un caso muy curioso que a mí sí me gustaría mencionar, que es el segundo periodo de 1962 a 1990. Yo nací en el 91, estamos hablando de un añito antes de que yo nazca. En 1963, Ana Fernandini de Naranjo fue designada la alcaldesa del por el ministro de Gobierno y la policía del gobierno de Nicolás Lindley López. Fue la primera alcaldesa. Pero como dicen, puedes buscarlo en Google en este instante y vas a encontrar cuál es la descripción de su gobierno. Se preocupó por la limpieza y el orden de la ciudad como una buena mujer. Búscalo en Google. Se asume históricamente que la administración del hogar, que no es nada fácil, de hecho, administrar un hogar es desgaste emocional, desgaste económico porque no percibes un sueldo, es desgaste físico en extremo, y las que somos mamás y nos hemos dedicado a casa por buen tiempo sabemos muy bien lo que eso significa, es un trabajo no remunerado y no valorado. Entonces, ese rol de la mujer histórico está tan arraigado que se toma como costumbre, así como al hombre prácticamente se le obliga a que sea proveedor, como si el hombre no pudiese quedarse en casa, administrar una casa, que es un trabajo tremendo, y pues esos roles que se asumen repercuten en la política. Y así podemos seguir observando el tercer periodo. Luego, un dato histórico muy curioso es que en 1995 se creó la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República con Beatriz Merino como su primera presidenta. Y para el 6 de enero de 1999, Alberto Fujimori, presidente que fue del 95 al 2000, nombra a Luisa María Cuculiza como ministra de la Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, cargo en el que permaneció hasta el 20 de noviembre de 2000. Bueno, luego cayó el régimen de Fujimori, y en dicho cargo se implementaron los centros de emergencia mujer, los famosos CEM, y obtuvo por su labor el Premio Internacional de Alfabetización. Para 1996, Marta Chávez Cosío se convirtió en la primera presidenta del Congreso de la República. Algo muy interesante, que en la época del fujimorismo, que tanto se dice que los fujimoristas restringen los derechos de la mujer, y sin embargo esto se creó en su periodo, no en los otros periodos. Significa que los derechos de la mujer recién vienen a como que a asumir cargos, estamos hablando de 1996, y después estamos hablando ya cuando hubo, no sé si se acordarán, en el 2001, cuando Lourdes Flores se presenta a la presidencia de la República, quedó en tercer lugar con un 24% de votos. Ya estamos hablando de una participación más activa de mujeres, visible, porque de la forma invisible, hay algo muy curioso que lo pueden ver incluso en series, en libros, o lo que ustedes deseen, que por ejemplo, aquí está, ¿recuerdan a la Libertadora del Libertador? Que era quien fue la caballeresa de la Orden del Sol en el Perú, y nadie pues se lo reconoció recién hasta hace poco que salió una serie en Netflix y la gente se comienza como que a enterar un poquito más. Habla de las personas que no son muy fanáticas de la historia. Estamos hablando de Manuela Sáenz Aispuro. Ella hizo una gran labor igual que Simón Bolívar. De hecho, se desgastó su nombre y hubo un libro en reivindicación a ella justamente. ¿Por qué? Porque es una forma de opacar a las mujeres, y creo que toditas las que estamos en política lo hemos visto, a veces lo hemos vivido o lo has percibido. Una forma de desgastar su imagen es llamarla que es una ramera, o inventar rumores que desgracien su moral para poder desvalidar lo que ellas puedan decir o hacer. Esto ocurrió con ella, la llamaron amante del Libertador, en fin, y por eso es que no se le reconoció su trabajo hasta hace muy poco, que hablamos de hace como que menos de 20 años, que se sacan un libro en reivindicación a ella. Estamos hablando de un tipo de violencia que es tan normal como el destruir la reputación de alguien. Y es una de las razones también por la que los partidos políticos, y no me van a dejar mentir todos, hay un tema bien fuerte con eso. Y no solo con las mujeres, pero sí hay más repercusión en mujeres, porque afecta la reputación, y la reputación en una mujer es mucho más frágil que en la de un hombre, cosa que está comenzando a cambiar, es verdad, pero todavía hay eso. Entonces también estamos hablando de una falacia del tema moral. Muchas mujeres que somos mamás, por ejemplo, puede ser que en algún momento tengamos miedo a postular, no porque no tengamos la capacidad o la preparación, sino también por el qué dirán
y eso afecta a tu familia, porque si vemos, siempre hay algo como que si sales a trabajar, que porque abandonas a tu hijo, y si te quedas en tu casa, que porque no trabajas. Y de una u otra forma, la autoestima de las mujeres, históricamente, como se puede demostrar, es frágil por este indicador que nos obliga a tener un rol que ya no va, porque casi todas estamos buscando otras opciones más allá de atender una casa, que no es malo, ojo. Algo que también me gustaría recalcar es esta falacia de que es una moda socialista. También es un sí y un no. Sí, el tema de la moda ideológica, entiéndase moda porque es algo que se repite continuamente, no porque sea una moda de, ay, qué buena onda, sino porque es un patrón de conducta que se comienza a repetir. Sí, se convirtió en una moda, así como también es la moda de estudiar, como también es la moda de prepararte. En términos estadísticos, la moda es eso. Sin embargo, hay un tema, ¿no? Hay 16 países que ya se vienen aprobando hasta el año pasado las leyes de cuota, y 17 con Perú que aprobó esta, y 7 que ya tendríamos con incluida la paridad. Esto estuvo de acuerdo con en las Naciones Unidas, en la Convención con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer desde el año 1979. De hecho, la Constitución del 93, curiosamente hecha por Fujimori, reconoce el derecho a la no discriminación por sexo ni motivo alguno, así como el derecho de la seguridad e integridad personal, especificando que nadie puede ser objeto de trato humillante. El hecho de esto significa que, primero, que es género. Esto es un tema muy coyuntural porque se confunde mucho el término sexo con género. No es que yo por ser mujer esté pidiendo un privilegio, no. No es que tú por ser hombre tengas la obligación de ceder, no. De hecho, los que llaman las corrientes feministas, que le llaman fuerza del patriarcado, si no me equivoco, o algo así, se refieren no solamente a los hombres reprimiendo a las mujeres, sino se refieren a que ambos pueden tener en la ideología, en su mente, que hay obligaciones atribuidas más a las mujeres que a los hombres por el sencillo hecho de ser mujeres. Un claro ejemplo, y que todos han podido ver el lamentable suceso de los 13 fallecidos hace una semana, es el comentario de ¿y por qué ella se va de fiesta y abandona a sus hijos? ¿Que esos niños no tienen papá? Nadie mencionó que el papá no está. No es que sean huérfanos, no, son huérfanos de una madre que murió y de un padre que no está. Pero la sociedad, si tú ves los comentarios, y estamos hablando solo de Facebook, que no es una muestra poblacional muy estadísticamente hablando probable. Estamos hablando de que se le culpa a la mujer de un mal acto. Perfecto, tiene toda la razón, en pandemia, ¿cómo vas a ser irresponsable? Es verdad, ok. Pero el hombre, ¿dónde está? El papá, ¿dónde está? ¿Por qué cae sobre ella esa responsabilidad y no sobre él? ¿Por qué se dice, papá ayuda? No, papá no ayuda, papá ejerce su paternidad. Y si tú quieres que una mujer participe en política y quieres que una mujer tenga la misma situación que un hombre y las mismas posibilidades, empecemos por ahí. Porque no tenemos las mismas posibilidades, no siempre. Milagro, En mi caso muy personal, pues sí, es verdad, el papá de mi bebé, mi esposo, sí ejerce su paternidad y eso es lo que me permite hoy en la noche poder estar aquí con ustedes. Pero en un hogar estándar, convencional, un domingo yo debería estar atendiendo a toda la familia y cuidando al bebé, mientras el papá tiene que descansar porque trabajó toda la semana igual que yo, pero como que él se cansa más, que es lo que te dice un hogar tradicional. Y no habría ese tiempo para dedicarle a este tipo de actividades. Entonces no estamos hablando de una meritocracia real. Para que haya meritocracia tiene que existir un punto de partida al menos similar, básico. Pero una mujer, ¿cómo va a participar más en política si no tiene tiempo, no tiene los recursos porque no tiene el tiempo para trabajar y el tiempo que le resta tiene que ejercer el rol no solamente de mamá, sino también de papá, si es que es mamá? Si es que eres soltera y estás desde el privilegio y eres hija de familia y tus papás te mantienen, pues genial, pero no todos los casos son así. ¿O qué haces con las mujeres que hemos crecido en barrios y estamos acostumbradas a escuchar frases como compórtate como una señorita de tu casa, no salgas, no te puedes ir de viaje a estudiar porque eres una señorita de la casa? Y llega a esos grados. Estamos hablando de niveles de cultura y mucho más abajo en los extremos ya de pobreza, hablamos ya de zonas rurales, la mujer se queda en la cocina y algunos hombres, algunos, tienen la opción de poder ir a estudiar. Entonces, creo que estas medidas de paridad y alternancia es un gran avance feminista. De verdad, a mí sí me alegra que exista ese ascensor, pero va mucho más allá de eso. No hay una plataforma de igualdad, porque los pocos hombres de las zonas más bajas, a las justas, tienen acceso a educación y a las mujeres ni en sueños.
son errores de estadística uno que otro, como pasó, no sé, pues, por ejemplo con Toledo, que pudo irse a Harvard, pero no es la realidad de todos. Y es bien fácil hablar desde el privilegio cuando tienes algo que comer, cuando tienes dónde dormir y dónde estudiar, pero no es la realidad de los demás. Y para complementar este tipo de reformas se necesitaría sí o sí cambiar, uno, la vejación cultural, dos, las plataformas de educación. No yo por ser mujer tengo que tener más capacidad que tú o menos que tú, pero sí me deberías dar el chance de poder acceder a ello, porque las mujeres como que hasta los 30 podemos subir y de ahí viene el techo de cristal y el suelo de goma que explica Hayen en el 2006 a través de su libro, en el cual te explica que no es la misma situación. Por lo que yo creo que necesitan medidas complementarias a este tipo de reformas, ¿no? Más allá de eso, pues creo que la postura es que nos apoyemos y la sororidad, que es un valor fundamental entre mujeres para poder ejercer más cargos, no solo de representación, porque yo a ti no te represento por ser mujer, no, te represento por estar en, bueno, uno, podemos ser el mismo género, pero también porque represento una serie de factores que hace que tu población esté interesada en mí como tu representante parlamentaria para sacar medidas que beneficien a ese sector. Y eso es lo que, bueno, yo te puedo decir de los estudios que he estado leyendo. Muy bien, Milagros, muy interesante tu apreciación. Entendemos que aplaudes el hecho de que se promueva de una u otra manera la participación de las mujeres, pero también reconoces el hecho de que hay ciertas cosas que en la sociedad ya están prefijadas y que también de una u otra manera no parten de una misma condición de igualdad, tanto el hombre como la mujer, sobre todo por el tema de los roles que asumen, ¿verdad? Joel, no sé si de repente desees formularle unas últimas preguntas a Milagros, también para luego pasar con Alison Vega. Joel. Sí, claro. Muy interesante tu exposición, Milagros. Quiero tomar algo que mencionaste al último, para una primera pregunta. Hablaste del privilegio. ¿Cómo podríamos saber a ciencia cierta que alguien, por ejemplo, un opositor, ¿no?, a esta política pública está hablando efectivamente desde el privilegio? Y privilegio es un concepto que, bueno, como entendido etimológicamente, ¿no?, desde el latín viene de previa al eje, ¿no? O algo que está previo o fuera de la ley. Digamos, acá ya, si tomamos como este presupuesto, ¿no?, que puede sustentar medidas como esto de la paridad de alternancia, estaríamos diciendo de que no hay igualdad de la ley, o sea, que no existe, ¿no?, lo que está estipulado en la ley o no se cumple, ¿no? Entonces, eso sería otra segunda pregunta. ¿Tú crees que más que la igualdad ante la ley o Estado de Derecho, debemos apuntar, ¿no?, hacia una igualdad material, como se le conoce, ¿no? Y bueno, nada, eso más que todo. ¿Y por qué, no? ¿Por qué, si es que es tu planteamiento? Esas dos preguntas. Ya. Mira, sobre el privilegio, yo no manejo un lenguaje tan inclusivo, por así decirlo, porque para eso tienes que estudiar mucho y no es mi rama de estudio. Sin embargo, lo que conozco del término privilegio es que, por ejemplo, ¿por qué a algunos sí se les puede escuchar y hablan de ese privilegio? Pues desde el hecho que ya se les puede escuchar ya es un privilegio, porque no a todos pasa eso. En términos generales, el hecho de que una persona, hombre o mujer, o bueno, el género que elija, puede tener estudios y puede acceder a prensa ya es un privilegio, pero no toda la gente lo tiene y están más ocupados en buscar sobrevivir que en buscar que cumplir más allá de la pirámide de Maslow de sus necesidades. En este sentido, ¿cómo decirlo así? Sin caer en la falacia. El privilegio de que tú puedas meterte en política significa tiempo, recursos básicos, que no todos tienen. No hablo por solo mujeres, hablo por hombres también. Y también hay una presión política muy fuerte en los hombres. O sea, estamos hablando hoy sobre el tema de paridad y alternancia. Y en otro tema sí me gustaría tratar el tema exclusivo en los varones, porque la presión que ellos reciben también es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y aquí no se trata que porque yo soy mujer defiendo a un varón, no. No, yo soy hija, yo pues soy madre de un varoncito. Y a mí personalmente, si yo viese lo que le hacen a él, lo que yo veo que le hacen a muchos políticos, yo saltaría como una fiera. No se trata aquí de que seas hombre o mujer, sino que tengamos al menos una plataforma más llana para que todos podamos postular con las mismas o al menos similares opciones. Mi capacidad, mi IQ puede ser incluso muy superior al de un
varón o una mujer que pues cuentan con el apoyo económico de su familia y no necesita dedicarle 4 horas diarias a un partido político porque pues bueno, ella tiene quien lo haga por ella, puede financiar una campaña, tiene acceso a más oportunidades pues, que yo, y puede ser que yo tenga hasta más capacidad que ella, pero la realidad es que en la práctica no va a funcionar mi capacidad, porque yo no tengo eso y a mí me va a costar 10 veces más llegar a ese lugar, lo cual es válido porque el esfuerzo es muy bueno. Hay una frase que usamos mucho en Familias con Apego que se dice, las madres luchonas, que todo el mundo pues a veces lo toma hasta como forma divertida, pero de divertido no tiene nada, no es normal, ni se puede normalizar el esfuerzo del pobre por llegar al mismo nivel de alguien que sí tiene los recursos, que tampoco tiene la culpa de tenerlos, ojo, pero sí se necesitan más medidas que puedan hacer que las personas, independiente a los recursos que cuenten o no económicos, puedan validarlo con sus capacidades. El mapear a mujeres que participen en política, y te lo digo porque el año pasado lo hemos hecho en campo, claro, solo en Lima, que Lima es una realidad muy distinta a las demás regiones, es que a veces el enamorado respondía por ellas. Decía, no, no quiero que ellas se interesen en política. Y las chicas se callaban. O tú le decías, oye, ¿quieres participar en política? No, no puedo, estoy full trabajando, tengo que mantener a mi familia, y así. Y es por eso también que se llega a esa conclusión, ¿no? De que darles una entradita más a las mujeres para que puedan participar, sí es necesario, pero hay muchas medidas más que se tienen que realizar urgente para que esto sea válido. ¿Me repite la segunda pregunta? Porque me quedé en la primera. Ah, ya, sobre la igualdad material, ¿no? Si tú también consideras que eso es lo que debería apuntar el Estado, ¿no? Porque eso de igualdad ante la ley e igualdad material o mediante la ley es como que algo que diferencia el Estado de Derecho de otros conceptos más contemporáneos, ¿no? De Estado. Mira, te voy a Sabes decir algo que que, es muy polémico, pero que sí lo tengo que decir. La igualdad de derecho no existe. Y no es por el género, es por tu condición social. Así te lo digo. No existe esa igualdad de derecho. No es que yo pueda ir a denunciar y te digan, sí, pero te hubieras quejado, pero hubieras vuelto a denunciar. No funciona así. No es la verdad, porque cuando una mujer golpeada, sin dinero, se va a una comisaría y no les da la gana de tomarte la denuncia, ¿con qué autoestima, si de por sí para llegar a esa situación ya estás desgraciada totalmente la autoestima, vas a continuar si no tienes ni el respaldo ni siquiera de las autoridades que deberían defenderte? Si un hombre lo violan, lo maltratan, le pegan y va a denunciar y no tiene dinero, hasta se burlan los policías. Y hay miles de casos así. Pero si yo tengo los recursos, si puedo pagar un abogado, si puedo tener el tiempo de ir a denunciar, porque es tiempo los citatorios y en los trabajos no te dan permisos, y si no trabajas, no comes, entonces, ay, pues sí, él sí se quejó e hizo la lucha, claro, porque tiene con qué. Esto no se trata de un tema de género, se trata de un tema de, más que nada, de recursos. Y también, y dentro de los recursos no hablo solo del dinero, hablo de recursos materiales, recursos morales, en los que en un barrio, en una situación más baja, en un asentamiento humano, en el campo, no tienes los mismos derechos de alguien de ciudad para poder pagar un abogado. No es verdad. Eso de que pide una pensión y el hombre te da, mentira, se desaparece y se acabó. Y si no tienes ni siquiera los 500 soles para mantener a tu familia, menos le vas a pagar un abogado. Y los abogados de oficio, no todos tienen mucha vocación de servicio. Así que no existe eso de decir que estamos iguales, no lo estamos. Y eso no solamente va por un lado de género, va por un tema mucho más allá de eso, ¿no? De cultura, de recursos, de situaciones. No es igual tu situación a la mía. Y a esto súmale los parámetros de salud mental. ¿Qué tal si yo tengo un trastorno, un síndrome o tengo una deficiencia u otra cosa más? Y justo nací en una familia que no tiene recursos. ¿Adivina qué? Pues mis derechos no valen. bueno, Y es la verdad. genial. Gracias, gracias Milagros por tu reflexión. Raúl, te doy el pase. Sí, gracias, Joel. En efecto, bueno, ya venimos escuchando tanto a Andrea Narváez como a Milagro Salinas. En esta ocasión vamos a continuar también con Alison Vega. Alison, muchas gracias por contar con tu presencia en el Manifiesto Dominical. Sabemos que tú también lideras una organización como es la Organización Democrática Mundial. Sabemos que tiene presencia en distintos países del mundo. Y bueno, en ese sentido, desde tu organización que promueve la democracia, sabemos que la democracia implica pues la posibilidad que tienen todas las personas, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, ricos, pobres, sin hacer distinción, que tienen la posibilidad de poder participar en temas de interés público. Sabemos también que la democracia
de una u otra manera, y enlazando con lo que hace unos minutos venía sosteniendo Milagros en función a la pregunta que realizó Joel, la igualdad. De una u otra manera, en las democracias debe garantizarse la igualdad. ¿Tú consideras que actualmente en nuestro medio existe una igualdad material entre hombres y mujeres, o existe también una igualdad, digamos, más que material, una igualdad formal? Pero antes de ello también entender que la igualdad material implica, digamos, aspectos materiales, ¿no? Principalmente se le asocia con la igualdad de oportunidades, mientras que la igualdad formal se le asocia principalmente con la idea de que la ley no debe hacer distinciones, sea hombre, mujer, joven, adulto, rico, pobre, una simple igualdad formal. ¿Tú consideras que en las sociedades debemos quedarnos simplemente con la igualdad formal, o sea, la igualdad ante la ley, o consideras que debemos ir más allá de la igualdad formal y garantizar la igualdad material, vale decir que todos tengan las oportunidades o tratar de nivelar las cosas entre hombres y mujeres? ¿Cuál es tu impresión de esto, Alison? Te escuchamos, gracias. Bien, primero agradecer al Manifiesto Dominical y a sus conductores Raúl Bravo, José Rosales, así como a mis compañeras que han participado y sus excelentes aportes el día de hoy. Para responderte muy cortito, yo sí considero que actualmente debe gestarse una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y de ahí deviene el tema de la paridad. ¿Por qué se promueve tanto? ¿Por qué hay tantas marchas? ¿Por qué el conflicto social está muy arraigado? En nuestro país, digamos que a medias, en Europa muy fuerte y son fuertemente criticadas también. Bien, yo quiero resaltar la aprobación del adelanto de la paridad y alternancia para las elecciones del 2021, que ya se acercan, ¿no? Por parte de la Comisión y Constitución del Reglamento de nuestro Congreso de la República, ¿no? Dentro de las tantas leyes que vienen aprobando, ¿no? Ya que de alguna manera estas leyes, estas medidas ya contaban con un compromiso por parte de los partidos políticos, que es en donde nace la participación de los diferentes ciudadanos en los partidos políticos. Si ya teníamos el compromiso de parte de ellos, pues como complemento están también las normas o leyes que viene promulgando nuestro Congreso para que esto sea efectivo, ¿no? Esto representa un logro muy importante. Es lo que tenemos que trasladarle a todas las personas que nos están viendo, a todos los activistas, y que vienen en la lucha porque esto se haga efectivo no solo en la teoría, sino también en la práctica. ¿Ya? Eso es lo más importante. La necesidad de adelantar estas medidas ya se había advertido por parte de la Defensoría del Pueblo, que en su momento sugirió que se haga una modificación en la Ley 30996 de paridad y alternancia, publicada pues en el 2019. ¿No? Como sabemos, se estableció la inclusión progresiva de la paridad y la eliminación del voto preferencial, que ese también es otro tema, salvo para el 2021, no para las elecciones que ya venían, que se dieron hace poco, que dicho sea de paso va a ser por un año. ¿No? Es decir, según esta norma, para las elecciones del 2021, las mujeres debían ocupar el 40% de las listas. Estamos hablando en la teoría, ¿no? Para el 2026 sería de un 45% y recién para el 2031 llegaríamos a un 50% de esta equidad, ¿no? De esta paridad. Además que no se consideró la paridad horizontal que se estableció pues del solo el 40% de la participación de las mujeres, ¿sí? Para las elecciones internas de cada partido. Ojo. Cabe recordar también que la paridad es una medida que vienen tomando o que vienen queriendo implementar nuestro Estado, ¿no? De forma tal que la participación política de las mujeres sea de un 50% y un 50% de hombres, ¿sí? No solamente en la participación política, ¿no? Ahí me refiero en el tema de que sí, muchas mujeres pueden participar y pueden ser activistas políticas y pueden ser representantes de los diferentes partidos, y estar dentro de las listas y cumplir la cuota, más no en el ejercicio del poder político, que eso es lo que creo hay que resaltar más y en lo que debemos trabajar más, porque vamos a encontrarnos en un escenario en el que de acá para adelante, ok, se aprueba la ley, sí, que promueve la paridad y la alternancia, los partidos políticos establecen cuotas de género, pero en la práctica, ¿cómo se está llevando esto?
¿Se está haciendo efectivo? ¿No se está haciendo efectivo? También tener en cuenta cuál es el objeto de esta ley. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Su principal objetivo, tengamos en cuenta que es exigir que las listas de los representantes, hablamos de hombres y mujeres, tengan un 40% al menos de mujeres o de hombres ubicados dentro de esta lista, de forma alternada. Todo ello con la finalidad de generar mayores oportunidades para las mujeres dentro de las elecciones que ya se han venido gestando en los últimos años. Bien, ¿cuál ha sido la participación política de las mujeres? Si queremos hablar un poco de estadísticas, ¿no? Ya no hablando tanto, pues, cómo se da en la teoría, sino en la práctica, cómo ha sido, ¿no? Según el INEI, el Perú en el 2017 ha tenido avances en la igualdad de mujeres y hombres, lo cual ha sido un poco ínfimo en la participación de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el 2017 las mujeres tenían un 31.6% de participación en la toma de decisión. Habían 6 mujeres ministras en el 2017. Recordemos, teníamos a la ministra Mercedes Arauz, ¿no? como presidenta del Consejo de Ministros, y por otro lado, también la participación femenina en el Congreso no ha superado el 30% en los últimos 3 periodos. Hablamos del 2006 al 2011 con un 29%, del 2011 al 2016 con un 21% de participación de las mujeres, y en el 2016 a la actualidad con un 27.7%. Es decir, las estadísticas sí van en aumento, pero es un porcentaje muy ínfimo, ¿no? En el caso de los gobiernos locales, hablamos de mujeres alcaldesas, ¿no? En el periodo del 2015 al 2018, las mujeres ocuparon solo el 2.8% de los cargos de alcaldía a nivel nacional, ¿no? Lo que nos resulta, al menos a mí, un poco ínfimo para los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? En una coyuntura en la que muchos países a nivel de Latinoamérica ya tienen aprobada la ley de paridad y alternancia, y no solo hablamos en el tema en la teoría, sino en la práctica. Y también ahí un poco tocando el tema de lo que ya habían comentado mis compañeras, si es que esto es efectivo, no es efectivo, va a funcionar, no va a funcionar, si es que las mujeres se deben ganar los puestos o no en base a su esfuerzo y no estableciendo cuotas, que para mí eso no tiene absolutamente nada que ver. Para mí, nos tenemos que ubicar en el contexto en el que nuestras autoridades han venido operando en nuestro país. Nosotros vivimos en Perú. Lamentablemente, en nuestro país, el tema de la participación política de las mujeres sabemos que no ha sido la mejor, al menos en América Latina. Más adelante voy a hablar un poco de los países en los que ya se ha venido implementando ya hace muchísimos años esta ley y que ha funcionado muy bien. Hablamos ya en la práctica, ¿no? Si bien nosotros aún no lo conocemos, no sabemos cómo va a funcionar, tenemos el ejemplo de países que están muy cerca de nosotros en los que ha sido efectivo y se viene trabajando muy bien. Ahora bien, tengamos en cuenta, me esperan un ratito para... Bien, justo lo que hablaba Milagritos de que estamos el día domingo en la casa y tenemos unas otras cositas responsabilidades que tenemos que seguir. Bien, les comentaba, tengamos en cuenta, hablando de las estadísticas, si es que se está cumpliendo o no la paridad y la alternancia, ¿no? Como lo decía en un inicio, encontramos que el proyecto de ley y las propuestas pueden ser las mejores, pueden ser muy buenas, pero tenemos que tener en cuenta si es que estas van a ser realmente efectivas y si es que se aplican dentro de nuestro país. Creo que esa sería un poco, o es la pregunta que viene de todo el análisis que ya han venido realizando mis compañeras, ¿no? Tenemos, según un informe de participación política en las elecciones congresales complementarias del 2020, que han sido hace muy poco, que a partir de la proyección bajo las normas vigentes aplicadas a las elecciones del 2021, es decir, ya se venía trabajando en un proyecto de ley que promueva la paridad y la alternancia, ¿no? En base a ello, miren, teniendo en cuenta que ya se venía promoviendo en esas elecciones complementarias, la representación de las mujeres aún así no ha superado el 30%. Por este motivo es que se recomendó adelantar las medidas que mejoren
digamos, esta ley, de forma tal que el impacto sea real, ¿no? Sea efectivo de la paridad y la alternancia para las elecciones del 2021. ¿No? Como lo decimos, y yo comprendo totalmente a la primera expositora, a mi compañera, que ella promueva que esto no se debe trabajar de tal forma en que se establezca solo una cuota para llenar una lista. No tanto así. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo claro en la práctica. Eso hace que ella concluya en que nos debemos ganar estos espacios de otra forma. Y es totalmente válido. Pero también como recomendación y de lo que veo es que nosotros nos tenemos que ubicar en un contexto en el cual vivimos, dentro del país en el que vivimos, en el que la participación política de la mujer no ha tenido muchas oportunidades, no nos han generado muchas oportunidades para poder participar. Es por ello que es muy necesario que se establezca el tema de la paridad y la alternancia, y consecuentemente fijarnos en los modelos de otros países, cómo han venido operando y cómo se han venido implementando. En general, en los últimos 20 años las mujeres no han logrado superar el 30% pese a la aplicación de la cuota de género. Estamos hablando de Perú. En las 11 regiones que tiene el Perú, una de las 11 regiones que tiene el Perú no cuentan actualmente con representación femenina, lo que confirma a todas luces que se debe implementar también la paridad horizontal a fin de que ellas también encabecen las listas. En la paridad horizontal se busca que se ubiquen dentro de las primeras listas a las mujeres y no dentro de la lista, pero en los últimos números, ¿no? De forma tal que ellas puedan ser elegidas. Y de forma tal que ellas puedan ser elegidas no quiere decir que sea para que cumplan una cuota o estén en representación nada más. No lo tomemos así. Tengamos en cuenta que pueden representar muchas mujeres que estén muy bien capacitadas, muchos activistas sociales que actualmente están en todo el trabajo de activismo de empoderamiento de la mujer, que vienen trabajando el tema de participación política. Así que tengamos en cuenta que no es para ganar un puesto o alcanzar una cuota, sino que también hay muchas mujeres que pueden acceder a los diferentes cargos políticos, que están totalmente capacitadas y preparadas para poder enfrentar y establecer las diferentes políticas públicas que como país necesitamos. Por muchos años se ha venido trabajando en Perú con las diferentes políticas, pero siempre establecidas por el género masculino, lo cual no está mal. Nosotros no, como mujeres, no desmerecemos el trabajo que se haya dado por años en los cargos públicos que han podido tener el sexo masculino, pero también consideramos que las mujeres pueden trabajar y establecer las diferentes políticas públicas en favor de repente de la niñez, economía, tema salud y todas las áreas de vulnerabilidad que está clarísimo tiene el Perú. Bien, yo particularmente considero que es un avance muy importante la aprobación del adelanto de la paridad y la alternancia para las elecciones que ya se vienen el siguiente año. Sin embargo, también resulta fundamental que el Pleno del Congreso apruebe finalmente estas medidas para que surtan efecto en los siguientes comicios electorales, ¿no? Como lo decía en un inicio, que no solo se dé en la teoría, sino también en la práctica, ¿no? Tengamos en cuenta que esto va a representar un paso muy histórico para la participación real de las mujeres, de la participación real de las mujeres, ¿no? Que quede en un simple proyecto de ley y teniendo en cuenta que estamos de cara al bicentenario, ¿no? Quería un poco tocarles también el tema de cómo los diferentes países de Latinoamérica han adoptado este modelo, ¿no? Qué mejor que poder trasladar cómo se ha dado en la práctica y qué tan efectivo ha sido y qué tan efectivo no ha sido, ¿no? Encontrándonos nosotros en un escenario en el que aún no se ha aplicado esta ley, aún no sabemos cómo va a funcionar, si es que va a funcionar o no, si es que es real esto de que las mujeres se deben ganar el espacio o debemos estar en las listas solo para llenar las listas. No, aquí vamos a hablar de lo real, de cómo se ha aplicado en otros países, si es que ha funcionado o no ha funcionado. No estamos hablando de Europa, estamos hablando de países de Latinoamérica. En países como Colombia, por ejemplo, y Costa Rica, donde las cuotas han sido del 30 y el 40%, se han alcanzado altos niveles de participación femenina, llegando incluso a casi un 50% de los escaños en las asambleas legislativas, es decir, 50% de las congresistas han sido mujeres. En el caso de Ecuador, vámonos a Ecuador, la paridad en su normativa empieza a finales del siglo XX.
Imagínense, nosotros recién estamos en proyectos de ley. La ley de cuotas fue aplicada en 6 procesos electorales, de ellos solo en el 2007 y en el 2009 se aplicó correctamente. Ha sido un éxito. Del mismo modo, la paridad femenina fue establecida en el texto constitucional de 1998. Estamos 2020. En su artículo 102, que se titula "El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular". En el caso de Ecuador también ha sido un éxito. Si bien al inicio esas medidas, al igual que en Perú, ahorita nosotros estamos en la etapa en la que estas medidas que se quieren adoptar tienen muchas críticas, como también tiene el sector que lo apoya, ¿no? Alison, por favor. Ok. Ha tenido muchas críticas y muchos obstáculos para su correcta aplicación. Las constantes movilizaciones, que también son muy importantes, de mujeres para hacer valer estos derechos a la participación, hicieron que en el 2004 se llegue a un 40% de la participación popular. Es decir, la movilización femenina reclamando los derechos de establecer una cuota y una paridad y alternancia también es muy importante. Así que eso es otro punto a favor de la efectividad que tiene todo el trabajo en conjunto que se va a hacer, que van a hacer todas las mujeres, no solo las mujeres, sino también los hombres, que son nuestros aliados para poder llegar a este éxito, ¿no? Y en el caso de Argentina, para cerrar, en el 2001 dio inicio a la exigencia de cuotas femeninas en las listas para el 2002. Estamos hablando del 2002. En este caso se alcanzó el 30.7% de representación femenina en la Cámara de Diputados y un 35.2% en el Senado. Estamos hablando del 2002 con el 30%. Imagínense ahorita en el 2020 cómo vamos. Es por ello que, bien, veamos esto como una oportunidad de que las mujeres puedan tener mayor participación dentro de los espacios políticos y también dentro de la toma de decisiones, ¿no? Porque espacios de participación política vamos a tener, ya las tenemos, pero la idea es que podamos también nosotros generar las diferentes políticas públicas que de alguna manera se vean ya efectivizadas dentro de nuestro país. Y con eso cierro. Gracias. Genial. Gracias, Alison, por tu participación en el manifiesto dominical. Bueno, entendemos que de una u otra manera también reconoces la importancia de promover la participación de las mujeres en política y que, claro, hay que entender la coyuntura, el contexto del Perú en el que no todas las mujeres pues tienen las oportunidades, ¿no?, de participar en política y que, bueno, hay que promover pues, ¿no?, desde todos los espacios la posibilidad de que esto se pueda concretizar. Hemos resaltado mucho, ¿no?, la importancia que has dado a que en el Perú no se facilitan las cosas y que, bueno, hay que garantizar esto para que haya una cierta igualdad entre hombres y mujeres que no se presenta mucho en el Perú. Bien, Joel, no sé si de repente desees formular alguna pregunta a Alison, te dejaría en el uso de la palabra. Gracias. Sí, por supuesto. Alison, primero, nada, muy interesante intervención. Mencionaste al inicio que debe existir igualdad entre hombres y mujeres. Quisiera saber cómo tú caracterizarías a la igualdad y si la igualdad para ti es compatible con la libertad, ¿no? Digamos, o en todo caso también cómo la caracterizarías a la libertad. ¿Cómo dirías, por ejemplo, que es una mujer libre, ¿no?, y un hombre libre? Eso, una primera pregunta. Bien, a ver, yo creo que todos los ciudadanos que vivimos dentro de un país, ¿no?, de un Estado que es democrático, tenemos que tener la posibilidad de tener libertad e igualdad. La libertad la tenemos, hay que ejercerla, que es otra cosa, que es por lo que en el caso de las mujeres por muchos años se viene luchando, ¿no? Tratar de que esa libertad sea efectiva. Pero esto viene acompañado también de las diferentes políticas que nos apoyen para nosotros poder ejercer esa libertad. Bien, en el caso que ya lo han comentado también Milagritos, muchas mujeres se ven dificultadas en el caso del trabajo, poder seguir ejerciendo una carrera profesional, porque la carrera no solo acaba, terminas la universidad y te quedaste ahí. No, ahora en estos tiempos muchas mujeres ejercen otro tipo de labores, que es querer seguir complementando tu formación profesional.
ahora hay muchas activistas, ¿sí? Lo que no encontramos es esas herramientas que nos brinda el Estado para nosotras poder de repente seguir trabajando en ello, poder irnos de repente tranquilas al trabajo, poder dejar a nuestros niños con alguien, de repente, no sé, en el tema de los horarios, algo más flexible, que eso es lo que no hay en el Perú. ¿Ves? Ahorita estamos en un sinfín de preguntas o cuestionamientos en cómo se podría aplicar, cómo nos podrían ayudar, cómo podríamos trabajar de forma tal en que esto nos beneficie a todos. Para mí eso es ahorita en lo que muchas mujeres refieren que no hay igualdad, ¿no? En que se ven imposibilitadas de querer generar muchas cosas, pero a la vez estás atada de manos porque no lo puedes efectivizar, no lo puedes realizar, ¿no? Entonces, ahí creo que va el sentido de la igualdad, que muchas mujeres no lo encuentran. La libertad todos la tenemos que ejercerla, eso sí, como ciudadanos. En la Constitución está, todos somos libres e independientes de poder realizar todo lo que como ciudadano quieras realizar dentro de un país que es un Estado democrático como lo es el Perú. Pero necesitamos más leyes que promuevan esa igualdad, que nos permita a todas poder seguir desarrollándonos, poder gestando oportunidades, ¿no? Y entre ellas está la ley de paridad y alternancia, que nos apertura muchas posibilidades más a muchísimas mujeres. Excelente. Gracias, Alison. Bueno, antes de darle el pase a Raúl para que ya vaya al último bloque, quisiera dejar una especie de pregunta también al aire para que de repente puedan tenerla en cuenta al momento de hacer sus reflexiones finales, ¿no? Estuve revisando un poco algunos pensadores sobre el derecho al sufragio en general. Por ahí leí algo muy interesante que decía que en realidad ninguna persona tenía el derecho a crear leyes para hacer que estas leyes sean obedecidas o obligar a los demás que las cumplan, ¿no? Esto de acá yo lo encontré muy interesante porque ya damos por sentado que todos tenemos derecho al sufragio, ¿no? Como que mediante la democracia todos deberíamos poder expresar nuestras opiniones, ¿no? Pero siempre a largo plazo hay consecuencias que a veces van justamente en contra incluso de este concepto de igualdad o de la libertad también. Eso por un lado. También respecto a las medidas afirmativas, ¿no? Que de repente ustedes, bueno, ya escuché que comentaron al respecto. ¿Qué tanto ustedes podrían incluir a estas medidas afirmativas como una especie de ingeniería social, ¿no? Y si ustedes están de acuerdo en general con esto de poder cambiar a través de las leyes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se quiere con esto de paridad de alternancia es que a través, teniendo ya mayor cantidad de mujeres, ¿no? Representantes, se pueda incidir, por ejemplo, en combatir fenómenos que realmente puede sí que ocurran, como el machismo, por ejemplo, ¿no? O fenómenos culturales, ¿no? Pero ustedes, ¿qué tan de acuerdo estarían con esto de la ingeniería social, ¿no? Entendiendo que esto es también parte de, ¿no? Porque la ingeniería social ya si entendemos y decimos a priori, ¿no? Que es correcto, ¿no? Que a través de las leyes modifiquemos la cultura, podría también decantar esto en otros ámbitos, ¿no? Y tener otros efectos de repente no deseados. Eso más que todo, chicas, y nada, agradecerles y te doy pase, Raúl, para el último bloque. Ámbitos, ¿no? Y tener otros. Bien, gracias Joel, yo creo que ha sido enriquecedora la participación de Andrea Narváez, Milagros Salina y Alison Vega, ¿no? Quienes desde sus distintas experiencias, estoy seguro, ¿no? Todos estamos seguros que las intenciones son buenas, ¿no? Todos queremos una mayor participación de hombres, mujeres, jóvenes, adultos, de todos, ¿no? Finalmente todos tienen la libertad, la posibilidad de poder participar en los asuntos de interés público, ¿no? El tema es el cómo, ¿no? Y bueno, ya en el cómo hacerlo, ya hay una variedad, pues, de ideas, de posturas, de alternativas. Hay quienes sostienen que no, que ya, bueno, las personas se ganen su propio espacio, que, digamos, de una u otra manera utilizar a la ley para promover la participación es desnaturalizar la esencia misma de la ley, por cuanto la ley no debe hacer distinciones, no debe dar privilegios, no debe tratar a unos de una manera y a otros de otra manera,
Eso es lo que asumen un grupo de personas. Otro grupo de personas considera que más bien, siendo que hay desigualdades entre hombres y mujeres, entonces la ley debe tratar igual a los iguales, y en las relaciones que hay entre los desiguales es posible que la ley trate de manera diferenciada. Es lo que se conoce como la discriminación positiva, ¿no? Ha quedado claro el tema de la igualdad, solo en todo caso distinguir lo que es la igualdad ante la ley y lo que es la igualdad por medio de la ley, ¿no? Que son todas estas posturas que proponen pues usar a la ley, o recurrir, más que usar, recurrir a la ley para igualar las condiciones, ¿no? Pero yo creo que a pesar de todo, que de repente pueden haber diferencias, lo importante son las buenas intenciones que puedan haber entre todas las posturas, ¿no? Y no, nada, simplemente agradecer pues a Andrea Narváez, a Milagros Salinas y a Alison Vega por habernos acompañado en el quinto programa ya del Manifiesto Dominical, y estamos seguros que más adelante también podremos contar con cada una de ustedes en nuestro programa. Joel, gracias, te cedo ya para ir cerrando. Sí, bueno, no, yo quisiera de todas maneras que den unas reflexiones finales, ¿no? Antes de poder ya despedir el programa, que está muy interesante, como, y resaltar lo que dice Raúl, ¿no? Escuchar una pluralidad de opiniones, creo que es parte de una sociedad abierta, que en el caso de los que, por ejemplo, promovemos las ideas de la libertad como activistas, estamos muy de acuerdo en eso, ¿no? Que no haya una opinión uniforme, homogénea, ¿no? Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, ¿no? Y eso, chicas, quisiera que den unas reflexiones finales ya para ir concluyendo. De repente en el mismo orden, ¿no? En que se desarrolló, Andrea. Ya, perfecto. Bueno, sí, finalizar esta exposición de ideas con distintas perspectivas. Bueno, contradiciendo algunos puntos que han dicho mis compañeras, ¿no? Son las típicas falacias que se repiten. He tratado de mostrar con datos que sí hay discriminación, ¿no? Al momento de elaborar la lista, estás discriminando a algún sexo opuesto que tenga mayor votación, ¿no? Tanto sea hombre o mujer, eso ya está comprobado. Ahora, negar eso sería pues algo tonto, ¿no? Otra cosa, sin paridad y alternancia a lo largo del proceso histórico, sobre todo en los últimos años, la participación femenina se ha ido incrementando, sin paridad y alternancia. Por ejemplo, en los años 60 las mujeres solo eran el 2% del Congreso, en los años 90 el 7%, en los años 2000 las mujeres eran el 10%, y desde el 2011 hasta hoy representan ahora el 29%, ¿no? No existía la ley de paridad de alternancia, sin embargo, por un proceso espontáneo que es parte de la libertad, se ha estado incrementando la participación femenina. Por lo tanto, las leyes tal vez no son necesarias, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se requiere son mujeres decididas que sí quieran participar en política. Ahora, se dice que dentro de la política hay menos participación femenina. Es cierto, yo lo he vivido, ¿no? Estamos hablando o partiendo de hechos reales, no como los burócratas que pueden dictar ciertas medidas desde sus carpetas, ¿no? Que jamás han militado partidos políticos, jamás han visto cómo se arman las listas dentro de los partidos políticos. Y en este caso, así como en los partidos políticos hay mayor participación masculina, también podemos observar ciertas labores, ¿no? Algunos campos profesionales donde la mayor participación es masculina y no se debe a ninguna discriminación, o también hay ciertas labores donde las mujeres participan mucho más. Tampoco se da un caso de discriminación, sino que es parte de un orden espontáneo, ¿no? Como vuelvo a repetirlo. Además, quisiera responder a algunas apreciaciones que ellas han hecho, ¿no? Por ejemplo, con respecto al derecho al voto, no es que la mujer solamente era la discriminada, sino que también los hombres que no pertenecían a la élite no podían votar en algún punto de la historia. Se ha dado eso, ¿no? No es que siempre la mujer ha sido oprimida. Además, las cosas que hay que juzgarlas de acuerdo al contexto histórico, porque en un pasado la mujer se quedaba en casa haciendo las labores del hogar, que eran labores mucho, se podría decir, entre comillas, más suaves, ¿no? Frente a esas labores de los hombres cuando se iban a cumplir funciones más rudas en el campo y otras cosas. Además, particularmente nunca me he sentido discriminada por mi condición de mujer. Todas mis actividades dentro de esta participación política han partido desde la libertad y sin ninguna ley. Otra cosa, yo también he administrado mi hogar, no soy mamá, pero en algún momento me ha tocado hacerme cargo, ¿no?, de mis hermanos menores,
pero no por eso voy a sentirme una víctima, que me voy a estar quejando por cocinar, barrer, planchar. Yo creo que son labores que tanto los hombres como las mujeres deben hacerlo, y tampoco existe un sueldo, ¿no? Me parece algo tonto. Lo otro, que existan altercados dentro de los partidos políticos con hombres machistas, entre comillas, porque sí los hay, una ley no lo va a solucionar. Siempre van a seguir existiendo personas con ese pensamiento tan tonto, ¿no? Ahora, una ley no va a frenar eso, siempre y cuando esto va a ser frenado desde el campo cultural, una educación que sí debe darse en estos sectores. Otra cosa, tampoco estoy de acuerdo que una madre soltera vaya a perrear a una discoteca, ¿no? Si partimos desde un punto de vista que la mujer es un personaje por esencia educadora, ¿no? De las generaciones. Ahora, muchas mujeres se quejan, bueno, he dejado solo el hijo, pero ¿qué es lo que pasa cuando dejas solo los hijos, no? Hay violaciones que se dan dentro del hogar y tantas cosas que puede haber. Entonces, una mujer no puede estar dejando solo a sus hijos. Ahora, si te vas a ir a una reunión, bueno, al menos trata de asegurarlo. Y otra cosa, si la participación femenina Un fue minuto una para concluir. ya hubiera sido, ya los países donde se han aplicado hubieran sido pues, países de primer mundo, ¿no? Hasta el día de hoy vemos que no cambia nada, no importa si es hombre o mujer, solo que las medidas son pésimas. En el caso de Argentina sí hay mucha participación política de la mujer, pero Argentina se está yendo al tacho, dice su economía como está, bueno, los resultados dicen otras cosas. Además, en el caso de la participación política de la mujer, Susana Villarán, su gestión fue pésima. Es una mujer, su condición biológica de mujer garantiza una buena gestión. En el caso de la ministra de Economía actual, ¿no? Vemos que nuestra economía está por los suelos. En fin, hay muchos factores, muchos puntos que podemos analizar. Lo único que yo les digo es que necesitamos libertad para que tanto los hombres y las mujeres puedan participar, y no una ley que esté imponiendo, ¿no? 50% mujeres, 50% hombres, como ya lo demostré, es discriminador. Es todo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Seguiríamos entonces con Milagros. Tus últimas apreciaciones, Milagros. Hola, Raulito. Primero, Andreita, respeto mucho tu posición, pero llamar tonto al pensamiento de otra persona me parece que confundes el término inadecuado, inconsistente u obsoleto, pero tonto no se puede No es calificar a tonto, nadie, es tonto porque cuando para mí no es demuestra que tonta tu postura ni la de ninguno. Segundo, me encantaría hacer un muy buen ejercicio que me enseñaron en la escuela liberal. Me gustaría contar con Joel y con Raúl. ¿Puedo? Claro, te escuchamos, Pongan su Milagros. micro los dos. Quiero preguntarles, eso me lo enseñaron justamente en la escuela liberal porque estuve como 5 años formándome ahí. Les quiero preguntar algo, quiero que elijan un color, ¿sí? ¿Ustedes qué color les gusta? El A amarillo. ver, Joel, se invirtieron los Yo elige el papeles. Ahora amarillo. ¿A ti, Raúl? somos los entrevistados ahora, Joel. A ver, Milagros. Claro, a Joel ver, me ha dicho el amarillo. ¿A ti qué color te gusta? azul puede ser. Ya, mira, tengo estas dos opciones, un carrito rojo y uno azul. Pucha, Joel, perdiste. Ya, ¿te das cuenta que la libertad se baja en la verdad? Sin embargo, yo no tenía dos opciones, tenía 5. Y ahí estaba el amarillo. Para que pueda existir la libertad y ejercerla, tienes que conocer la verdad. Para conocer la verdad necesitas conocer todas las opciones que hay. ¿Qué sucede con las mujeres cuando se crecen con una vejación cultural que no es una falacia, está demostrado a través de la historia y las estadísticas? Que no conocen la verdad, no conocen las opciones que tienen. Entonces no ejercen su libertad. El Estado de Derecho te puede decir que puedes escoger un color como yo les hice la trampa a Joel y a Raúl. Joel eligió el amarillo, yo sí tenía el amarillo, de hecho. Pero le mostré solamente el azul y el rojo. Por ende, solamente Raúl fue el privilegiado que pudo, me confundí, que podía elegir solamente el azul. Entonces, no podemos hablar de verdad de meritocracia si no conoces la verdad, si no conoces las opciones ni las alternativas que tienes desde tu Estado de Derecho. El desconocimiento de esto se basa en la mala opción de no tener acceso a la educación, ya sea por recurso económico, cultural, vejación de tu familia, o en casos excepcionales que sí. Ese es el tema de las falacias de que en realidad sí hay una discriminación, es verdad. Ahora, lo que dice Andrea es muy interesante sobre la discriminación positiva, que creo que lo dijo Raúl, sobre el tema de que se está discriminando a los hombres en las listas. Eso es verdad. Y eso es un tema muy delicado que se tiene que trabajar, porque tampoco es equitativo. Estamos hablando de un problema de raíz que no deja que la mujer ascienda, pero tampoco yo puedo lastimar a un hombre que está preparado por una mujer que no está preparada dadas las circunstancias, ya sea por un tema, no sé, cultural, estadístico u otro. Entonces, eso es justamente lo que decía, que se tiene que afianzar, que se tiene que tratar de regularizar de alguna medida extra. ¿Cuáles? Creo que es una materia de estudio muy extensa que tendríamos todos que ponernos a trabajar para poder dar una opción más allá de lo que hay.
esta es una medida afirmativa, sí, pero se necesitan cosas complementarias muy urgentes, porque tampoco está bien que, no sé, bueno, por ejemplo, yo cuento con maestría casi terminada, yo ya soy profesional, y pues viene un hombre que tiene un PhD, un doctorado, ha ganado, no sé, pues un Nobel, pero como yo soy mujer paso por encima de él. No, tampoco eso está bien. Así que creo que hay medidas complementarias que se necesitan definitivamente. Y el tercer punto que mencionaba Joel, Un minuto para por, concluir. sí, justo, que mencionaba Joel y que es muy interesante, es el tema de que los roles son códigos de cada quien, en su familia y con su pareja. Yo trabajo, mi esposo se queda cuidando del bebé y eso no lo hace menos hombre, ni a mí me hace más mujer. Y no es ser un mártir, es que el trabajo es remunerado y el trabajo de casa, si bien es cierto no te dan un sueldo, porque es absurdo porque serías la empleada del hogar o como le dicen trabajadora del hogar, es verdad que sí tiene un reconocimiento, porque mi aporte como la mujer de mi casa es los 750 soles que no me estás pagando asumiendo un sueldo mínimo y el tuyo es los 750. ¿Cómo se valoriza eso en un juzgado de familia que lo puedes cotizar incluso? Y eso sí te dice la ley. Así que sí tiene un costo. Tu trabajo, tu esfuerzo, vale. Si lo quieres donar, bacán, voluntariado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Milagros, por tu participación y muy ilustrativo el ejemplo que has hecho, ¿ah? La verdad, queda para la experiencia, muy amable. Seguimos entonces finalmente con Alison. Alison, tus últimas reflexiones, te escuchamos. Gracias. Bien, bueno, yo creo que todas las posiciones son válidas, ¿no? Tienen su sustento. Creo que ponernos a escribir punto por punto cada una y tratar de rebatirla punto por punto no es el objeto de la conferencia el día de hoy, de los aportes de cada una. Sí respetar las opiniones de las demás, que son importantes. Y considero que lo más importante dentro de todo es que cual sea tu posición, es que de ello puedas sacar un aporte para que nuestro país sea mejor, para que esta realidad cambie. Ese es el fin máximo y el fin supremo, considero, ¿no? En cuanto a la posición de Milagritos, tanto como de Andrea, las apoyo a las dos. Y bueno, vamos para adelante en el tema de la paridad de mi parte, llamar a las jóvenes activistas, a las que son madres también activistas, que sigan involucrándose en esta lucha. Es muy importante que la participación de la mujer se vea reconocida en una norma, siendo que si lo dejamos a criterio o a consideración de los espacios que nos brinden, no lo vamos a tener. Esa es la coyuntura actual, ese es el contexto en el que vivimos, así que necesitamos las normas que nos respalden, necesitamos las normas escritas que nos permitan estar en esos espacios de participación, ¿no? Y para no hacerlo tan extenso, felicitarlas a mis compañeras porque de alguna manera desde los espacios en los que ellas representan están aportando a nuestro país. Eso es lo importante, que al margen de la ideología que tengan ustedes puedan generar un beneficio para nuestro país, al margen de la controversia y todo lo demás. Un abrazo para las dos. Genial, genial. Gracias, Alison. La verdad, ha sido, como dije hace unos minutos, muy enriquecedor este evento, este programa del Manifiesto Dominical, con la presencia de cada una de ustedes. Bueno, ya entonces estamos dando por finalizado esta quinta edición del Manifiesto Dominical. Joel, ya nos estaríamos despidiendo por mi parte, darles el agradecimiento y ya estaríamos dando por concluido el Manifiesto Dominical. Joel, ya para cerrar, te dejo en el uso de la palabra. Nada, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todas las participantes, Andrea, Milagros, Alison. Y nada, seguiremos conversando sobre ese tipo de temáticas. Por ejemplo, acá se pone muy en relevancia lo que es la democracia, ¿no? El cómo elegimos, el quién debe gobernar, ¿no? A través de nuestro voto. Pero también, obviamente, hay algo muy importante que en el debate público no se toma en cuenta, ¿no? Sino es, además de quién gobierna, cuánto gobierno debe haber, ¿no? No conversamos hoy día mucho de eso, también de ese tema de cuán grande debe ser el Estado, ¿no? Más allá de quién esté ahí, ¿no? Si es mujer o hombre, también es un tema de relevancia que acá también lo tocaremos, pero sin duda, este debate, ¿no? Como otros debates que hemos tenido, ¿no? Dan también pie a que podamos tener participantes no tan destacadas como los que hemos tenido hoy día. Y nada, agradecerles nuevamente y también a todos los que se han conectado el día de hoy.
hasta la próxima. Buenas Besote, noches. chicas. Chao, chicos. Chao, chicos, Chao. cuídense.